Ok, gracias al Señor. Si Dios quiere hablar algo otra vez de nuestra mente, porque eso es muy importante que estamos pensando. ¿Ya? Y yo veo siempre que la gente primeramente se desvían en su mente. Hacen caso a una cosa, otra cosa, y la mente no está claro. Pero en verdad necesitamos pensar que Dios piensa. Y la Biblia dice en 1 Corintios 2, versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Ves? Eso es algo importante, que tenemos la mente de Cristo en nuestra vida. Si no tenemos esta mente de Cristo, hay mucha pérdida, hay muchos problemas innecesarios, hay mucho fracaso. Eso es cuando uno no puede pensar como Dios quiere. Porque la bendición es cuando pensamos como Dios piensa, cuando tenemos lo mismo pensamiento. Hay muchas bendiciones y ventajas pensar como Cristo pensaba. Por eso tenemos que aprender la cosa y grabar en nuestra mente y corazón para copiar los ejemplos buenos de la Biblia, para tenemos los mismos principios que Cristo. Y por eso tenemos que cuidar que pensamos, porque nuestra vida levanta o caiga por nuestros pensamientos. Claro, el corazón tiene que ser limpiado, porque el hombre piensa que está dentro del corazón las cosas malas y no puede pensar estas cosas muchas veces. Pero es algo esencial, sobre todo por un cristiano, pensar como Cristo piensa, como Dios piensa, y que Dios puede darnos sus pensamientos. Eso tiene un efecto espiritual como en la vida práctica, en la vida secular, porque pertenecemos a Cristo en todo, espiritualmente y también prácticamente la vida en este mundo. Por eso tenemos que pensar como Cristo pensaba. Claro, primeramente necesitamos los pensamientos de Cristo por nuestra vida espiritual. Ese es primero, pero sin embargo quiere comenzar con otra cosa, con pensamientos de la vida práctica. Eso también tiene que ser guiado por los pensamientos de Cristo, porque Cristo sabía las cosas de Dios. Acuérdese cuando él dijo a Pedro, vaya al mar en medio del día cuando estaba caloroso y no había peces arriba. Él dijo, no, vaya. Y Pedro cazó un monte de peces. ¿Ya? ¿Ved? Cristo sabía dónde puede él lograr peces. Y así hay más cosas en la Biblia donde Cristo tenía los pensamientos prácticas para no hay pérdida tampoco en la vida práctica. Yo me fijo mucho, estoy observando mucho la gente que dicen son cristianos. Y cuando yo veo, ok, hay sabiduría, el hombre o la mujer hace la cosa bien, con éxito, entonces me dije, ok, él anda con Dios. Eso viene de Dios, porque eso es normal que un cristiano tiene buenos pensamientos, no solamente aspecto espiritual, también en la vida práctica, en la vida secular, porque Dios es el Dios de todo.
Él tiene el control y Él puede dar los pensamientos que son buenos por esta vida también, porque Él no quiere que trabajamos físicamente en vano, sino Él puede bendecir a nuestros hechos y nuestros caminos, porque cada uno tiene que trabajar algo y eso tiene que mostrar la bendición de Dios. Y eso se muestra cuando estamos bien con el Señor y cuando estamos en la voluntad del Señor. Y eso he visto la gente tomando decisiones cristianos y todo salga mal. Eso quiere decir, Él no es verdadero. Cuando todo salga mal, todo es un desastre, algo está mal. Eso no viene de Dios. Por eso necesitamos urgente los pensamientos de Cristo para actuar como Él quiere. Cada uno tiene problemas en la vida, claro, y tenemos que solucionar, sean problemas de la vida o cosas técnicas, uno necesita solucionar. Muchas veces yo también tenía problemas técnicos y no sabía cómo hacer, porque si Dios no da los pensamientos, no tenemos sabiduría, no sabemos qué hacer. Mi costumbre es, si tengo un problema, sea que sea, yo oro en verdad del corazón que el Señor me ayuda a solucionar, que me da los pensamientos, cómo solucionar una cosa. Y eso me pasó muchas veces. En la noche me llegan los pensamientos, cómo solucionar. Así necesitamos que Dios nos da los pensamientos y no buscar el consejo de los impíos. Ellos a lo mejor no con maldad, pero no tienen un consejo que está bueno, porque no tienen la mente de Cristo. Eso es lógico que cuando uno tiene la mente de Cristo, tiene los pensamientos de Cristo y puede dar pensamientos buenos. Así necesitamos los pensamientos de Cristo aún en nuestra vida secular para solucionar los problemas, para saber qué hablar, cómo actuar, qué hacer. Eso es el privilegio de los verdaderos cristianos que andan en el Espíritu. Tener la mente de Cristo solamente es posible cuando andamos en el Espíritu. Ahorita uno puede preguntar, ¿cómo puede ser si uno no está convertido? Eso es verdad. En esta condición no va a entender todo. Pero una cosa cada uno entiende, que tiene que buscar a Dios, y eso es la mente de Cristo, la voluntad de Dios, buscando a Dios de todo corazón. Y cuando uno tiene un anhelo para buscar a Dios, eso es la mente de Cristo, porque Él quiere lo mejor por todo el mundo. Él no quiere la ira de Dios encima, sino Él ha venido para quitar la ira de Dios encima de uno y para poner encima de uno la bendición. Eso es el privilegio de los verdaderos cristianos. Los mundanos algunas veces hay mucha locura en la mente, o cristianos recaídos. Ellos tienen una ceguera tremenda. Por eso dice Pablo también en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ya, el Dios de este mundo es Satanás, sabemos. Y él cegó la mente de muchas personas.
porque la gente no cree en Cristo, por eso no tienen esta facultad para pensar bien. Eso tenemos que entender clarito, clarito, para aplicar. No sea ignorante o obstinado en aprender la cosa. Por eso estamos aprendiendo más y más la palabra, porque la palabra va a llevarnos a la salvación. Eso dice Cristo mismo. En la palabra encontramos la salvación. El Evangelio está establecido en el Antiguo Testamento ya, en muchas partes. La gente solamente no entiende por su obstinación, por su rebelión, o no quieren abandonar ciertos pecados, por eso no entienden. El peligro es cuando uno descuida sus pensamientos. Él va a oscurecer en su mente más y más. Él va a llegar a un punto, no puede discernir más qué es bueno, qué es malo. No puede reconocer cuáles son los tropiezos en su vida, porque permitió que el enemigo, el Dios de este siglo, Lucifer, cegó su entendimiento. Y también en Efesios habla Pablo en capítulo 4, 18. Aquí habla de personas que no entienden, no tienen la mente de Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor. Ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Ved? La gente sin Cristo andan en la vanidad de su mente. Por eso no se preocupa cuando ellos no son de acuerdo con uno, sino cada uno tiene que vivir su vida como Dios quiere. Y no se compara con el mundo. Y no piensa como el mundo piensa, sino hágate una opinión propia basado encima de la palabra para tener una mente de Cristo y no del mundo. Ellos teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Ved? Por la dureza de su corazón. Andan en las tinieblas sin saber que es correcto. Yo he visto una vez una persona me dijo toda la vida en la iglesia y ahorita tiene más que 60 o 65, 66 años. Me dijo, Klaus, yo no sé qué hacer. Eso quiere decir, él no tiene la mente de Cristo. Él adivinando o usando su cerebro para tomar sus decisiones. Por supuesto, tenemos que usar el cerebro para no actuar locamente, pero el camino de un cristiano tiene que ser guiado por Cristo. No caiga en esta trampa del enemigo, solucionar la cosa con la mente. No, Dios sabe que necesitamos o no necesitamos. Por eso tenemos que orar, Señor, ¿qué quieres tú? Y Él va a guiar y abrir caminos y solucionar los problemas de la vida. Eso no puede solucionar racionalmente. El cerebro tenemos para percibir los mandamientos de Cristo. El cerebro tiene que ser lleno del pensamiento de Cristo. Por eso en el día, en la noche, piensa en Cristo y no piensa en otra cosa. Vamos a orar. Padre en el cielo, te doy gracias
por tu palabra. Gracias por la posibilidad que podemos recibir los pensamientos de Cristo, que podemos pensar como Cristo pensaba. Podemos andar perfectamente en su voluntad. Y sabemos muchas cosas uno no puede solucionar, solamente Dios. Y Él puede darnos la solución en nuestra mente. Como dio a David el plan del templo a su mente, porque él tenía un anhelo por Dios. Así, por favor, perdona todos los pecados de cada uno y llena la gente con tu mente, para ellos andan contigo como tú quieres, porque la íntima comunión tiene Dios con los justos. En el nombre de Cristo. Amén. Y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, ahorita y para siempre. Amén.